ex del Barcelona, Artur. Vemos ahí a los árbitros del partido, de este auténtico partidazo para el cual tenemos también un comentarista técnico de lujo, como no podía ser de otra manera. Él estará algún día dirigiendo a los integrantes de la selección absoluta. De momento dirige a los de la sub-19. Albert Canillas, muy buenas. ¿Cómo estamos? Muy buenas noches, ¿qué tal a todos? Bueno, está clarísimo, un España-Brasil es lo mejor que se puede ver en el mundo del fútbol sala, sean las que sean las circunstancias. Sí, son las dos selecciones referentes que hay en el mundo y creo que estoy convencido de, independientemente de los jugadores que están convocados en una y otra selección, siempre es garantía de un gran espectáculo. Como bien decía el gran capitán Carlos Ortiz, un España-Brasil nunca es amistoso, nunca puede ser amistoso. Estamos viendo también con ese número 11 a Miguelín, el jugador balear, que va a recibir el homenaje en el curso de este partido porque llega a su encuentro número 100 con la selección española. Tiene muchísimos alicientes este encuentro, primero porque es el retorno después de 9 meses, después porque este centenario de Miguelín, hay apenas 14, 15 jugadores que están en el club de los 100 en la historia del fútbol sala nacional. También tenemos los retornos de Didac o de Chino, después de 2 años vuelven también a la selección nacional. Yo creo que hay muchísimas historias internas en este encuentro, ¿verdad? Sí, la verdad que primero de nada pues felicitar desde aquí a Miguelín, que se merece todo este reconocimiento después de haber ayudado tanto a los éxitos de la selección española. Y luego, como bien dices, ¿no?, el debut de algunos jugadores y de otros que hacía tiempo que no venían. 2 Copas de Europa, 2 Eurocopas en el haber de Miguel Sayago Martí, 99 partidos jugados, el de hoy 100, 63 goles, debutó contra Portugal en el año 2011, el 18 de enero de 2011, y retorna a la selección después de 14 meses, después de haber sufrido también una grave lesión que lo alejó de estar en ese top 15, top 20 que siempre manejan los seleccionadores. Un hombre que además, por supuesto, es de los que más veces de los que están aquí se han enfrentado a Brasil. Quintetos iniciales: Carlos Barrón, Ortiz, Sergio Lozano, Adri, Raúl Campos, el habitual de Fede Vidal, porque en el premundial solo hizo el cambio de Juanjo, que no está convocado, y Carlos Barrón. Por parte de Brasil, con el balón ya rodando, Roncallo en la portería, Diego, Marlon, Artur y Ferrao. Ahí tenemos ya los primeros compases de este súper encuentro, con Ferrao emparejado ahí con Ortiz. Bueno, esto, Albert, no es que se conozcan los dos equipos, es que se lee en el pensamiento. Sí, cuántas batallas habrán tenido Ferrao y Ortiz en los últimos años, ¿no? Creo que son 2 jugadores que se conocen perfectamente. No, y los que no comparten equipo o lo han compartido, han jugado 1000 veces con sus respectivos clubes. Ahí va Ferrao tratando de zafarse de Carlos Ortiz, le salió excesivamente desviado el tiro. Bueno, hablamos de los 100 de Miguelín, fíjate, Carlos Ortiz, 189 partidos. Sí, es el auténtico capitán de esta selección. Ya hemos visto a Brasil que los 2 primeros inicios de ataques ya están buscando las apariciones por delante para circular por fuera con Ferrao. Juega Diego con Roncallo, uno de los 2 integrantes del Benfica. Ahí está el otro, Artur, como hemos dicho, el ex del Barcelona. Ferrao ahora, qué bien se ha ido de Carlos Ortiz, encara ahí a Carlos Barrón. Bien aguantado, y Carlos. Aguantó lo justo. Sí, muy bien, aprovechando el giro de Ferrao ante Carlos, pero Barrón la verdad que ha aguantado muy bien arriba. Fíjate, y evita el primer gol brasileño. Hay córner, un gol cantado ya es raro ahí que no le haya dado a romper Ferrao. Juega ya Diego
pidiéndosela a Artur, balón atrás hacia Diego Roncaglio. Y hay falta, la primera del partido la cometió Ferrao sobre Sergio Lozano. Fíjate, hablamos con dos compañeros de equipo, pero vamos, es que no vamos a hacer referencia a ello porque si no, no pararíamos, porque es que son todos. Bueno, primera falta para Brasil. Vemos a España, que ha salido con un quinteto más para jugar de 4, ¿no? Con Raúl Campos de referencia arriba. Imagino para tratar de evitar un cierre como Marlon, que se encuentra cómodo defendiendo un pívot. Bueno, ha tirado Fede Vidal, como hemos dicho, de sus habituales, ¿no? Porque, como digo, en el premundial la base de los jugadores de arriba eran estos que están aquí: Sergio, Adri, Raúl Campos y Ortiz, y el cambio de la portería. Una cosa, hemos dicho, 9 meses desde que jugó el último partido la selección española. Primera vez que se ven las caras desde entonces. Problemas tremendos para un seleccionador a la hora de trabajar. Sí, ya sabemos que el ser seleccionador pues implica unas cosas que no tiene un entrenador de club, ¿no? Constantemente haces un seguimiento de los jugadores, pero lo que tienes déficit es de trabajo diario para organizar el equipo. Pero bueno, todas las selecciones se encuentran en las mismas circunstancias y es algo que va en el cargo. Sí, una situación además que se ha agravado por las circunstancias que todos conocemos tristemente de la pandemia. Ahí va Adri, el tiro, ¡qué bien! El jugador gallego, y qué bien estuvo ahí el guardameta brasileño. Bien, Adri, permanentemente fijando a su par, amenazando continuamente el 1 para 1, lo cual es importante para nosotros. Lo intentaba ahora Sergio Lozano. Balón en juego ya para Brasil. La toca ahí Artur, presionado por Raúl Campos. Qué problemas para el fornido Artur. La envía ahí hacia Diego. Qué bueno el desborde de Diego. Se va de uno, se va de otro. Y balón hacia Ferrao. La sociedad Diego Ferrao, que funciona también a las mil maravillas, aunque este año no le están sacando todavía tanto partido, bueno, prácticamente ningún partido, porque vaya como está el Barça en la Liga. Recuperó ahí Carlos Ortiz, juega Adri, la espera Sergio Lozano, en el otro lado Raúl Campos. De momento manejando con calma, con tranquilidad, bien. Sin precipitación el equipo español. Segunda falta, otra vez de Ferrao, ahora sobre Raúl Campos. Bien, muy bien, estamos intentando dejar a la defensa brasileña en línea, intentando aprovechar el espacio que hay detrás de su defensa y, como vemos, con situaciones de dualidad en banda, pues facilitando estas situaciones. Fíjate lo que hablábamos antes de las tremendas dificultades. Es que la propia organización... Atención ahí a la recuperación de bien, Diego, Sergio. Se la quitó a Adri, pero ha llegado bien a hacer la cobertura defensiva Sergio Lozano. El balón será para Brasil. Decimos que los tremendos problemas que ha habido incluso para la organización de este partido, que de hecho lo que estaba previsto era un doble enfrentamiento con Portugal. Como Portugal cerró sus fronteras, hubo que ir deprisa y corriendo, buscar para aprovechar y no perder la fecha. Y este aquí que apareció ni más ni menos que Brasil. Sí, yo creo que... O sea, de alguna manera se ha hecho de la necesidad virtud. Sí, no siendo malo un España-Portugal. Está claro, yo creo que estos partidos tan exigentes nos vienen muy bien a la selección para eso, ¿no? Para ver en qué momento nos encontramos y sobre todo para preparar lo que viene después. Balón de nuevo para Brasil, ahí impidió un nuevo córner Carlos Barrón, que trataba de echarla en largo, pero hay que colocar bien la portería. Dice el árbitro, a ver exactamente. Claro, le está diciendo que puede darle con el pie con la mano, pero que tiene que sacar. Pero lo que pasa es que además cuando hay balón al suelo solo puede haber un jugador del equipo, y como ha llegado Ortiz, tampoco valía.
Bueno, es una de esas reglas que han cambiado este año, ¿no? Sí. Vemos ya las primeras rotaciones en la selección. ¿Qué balón quería ponerle ahí Ortiz? Ha entrado Mellado, Chino al y Solano. joven Mellado, debutante. Atención al jugador de Jimby Cartagena, porque tiene ante sí un futuro excepcional. Se quejaba Mellado de que le habían hecho falta, no lo estimó así el árbitro. ¡Ay, qué lío! Sí. Se han hecho entre Artur y Roncaglio. España, que aspira a obtener el billete directo para la 12ª edición del preeuropeo, del europeo, que se jugará en los Países Bajos en 2022, del 19 de enero al 6 de febrero de ese año. Allí jugarán 16 equipos. Está buscando Diego continuamente, antes lo ha hecho con Adri, ¿no? Y ahora con Solano buscar esas situaciones de uno contra uno, superando para luego aprovechar esa ventaja. Pero muy bien a la ayuda a Carlos, ahí atento. Las maneja divinamente Diego por esa zona izquierda de la banda siempre. Sí. Jugando con Artur para Ferrao, quiere darse la media vuelta, pero ahí lo estaba esperando Ortiz, el emigrante de lujo. A París, al ACCS Asnier. ¡Uy, qué bien, bueno! Carlos. Ahí el taconazo de Marlon. Estuvo atentísimo Carlos Barrón. En segunda ocasión clara de Brasil. 25 partidos lleva, este de hoy 26 ya, el León de la Mezquita. No pudo ahora controlar Ferrao. Rafa Santos, fichaje del Pozo Murcia esta temporada. Sí, hay 9 jugadores del Pozo, 3 jugando con la camiseta española y 6 con la brasileña. Sí. Tolrá, Fernando, Miguelín, Espíndola, Leo Santana, Marcel, Felipe Valerio, Felipe Paradinsky y Rafa dos Santos, que es el que se acaba de incorporar. También como Felipe Valerio, aquí lo tenemos con el número 13, Felipe Valerio Pascual, el jugador de 27 años de Sao Paulo, la mueve ahí para su compañero, que balón le ha puesto a Leo Santana. Sí, ha entrado Martulrá sustituyendo a Carlos Ortiz también. Yo creo que tiene ahora a los 4 del Pozo, ¿no? Felipe Valerio, Leo Santana. Sí. Está Rafa dos Santos. Bien. Ay, qué bien. Mellado tapando a Felipe Valerio. 2 faltas también para España. Jugando Marcel. Sí, tiene a los 4 sí, están los 4 del Pozo. A 4 del Pozo. Con Paradinsky y Espíndola por Brasil. Encarando ahí Marcel, se la pasa al otro lado a Felipe Valerio, balón interior, ahí el reverso de Rafael dos Santos. Bien, muy bien Martolrá, que bien la sacó, juega Solano, Paco Solano ahí el de Bujalance, que provoca la tercera falta. Muy bien buscada por parte de Solano, porque la verdad que se iba hacia un 2-1 defensivo. Importante el tema de las faltas. Sí, es que fíjate, llevamos 6 minutos, 3 faltas ya cometidas. Miguel Ángel Cano Mellado, el jugador de Jimmy Cartagena, quería ponérsela ahí, no la acabó por alcanzar Martolrá. 38 partidos lleva ya el jugador de catalán, con bien, este de hoy 39, otra buena intervención. Bien ahora. Del jugador del murciano de Blanca, de 21 años. Ahí está, con el número 16, aunque ahora estuvo a punto de arrebatársela a Felipe Valerio. Es importante volver a tener el control del juego, teniendo el balón ahora, porque la verdad que está Brasil teniendo posesiones muy largas. Atención también a la salida de Chino, de Javier García Moreno, el máximo goleador actualmente de la Liga, empatado eso sí con el jugador del Peñíscola, con David, aunque David lleva 7 partidos y Chino solo ha podido jugar 5. Saben que... ¡buah! ¡Qué trayazo ahí de Felipe Valerio! Y otra grandísima intervención de Carlos Barrón. Muy seguro Carlos en todas sus intervenciones.
Ya saben que está habiendo muchos partidos que se tienen que suspender. Yo creo que vamos por el 15% así de los partidos programados hasta el momento en la liga que se han tenido que suspender, y por eso el Viñalbal y Valdepeñas han jugado 2 partidos menos que el Peñíscola. Sí, la verdad que la competición, pues no nos queda otra a los clubes y a las selecciones que adaptarnos a la nueva realidad, y lo importante es que está habiendo fútbol sala, que es lo que todos queremos. Y para ti en categorías inferiores todavía más complicado. Sí, tanto en la selección como en Liga División de Honor Juvenil, Segunda B, la verdad que son categorías que nos está costando mucho, pero esperemos que la cosa mejore y podamos ver fútbol sala para todo el mundo. Se lanzó ahí para evitar el tiro de Raúl Campos. Venga de nuevo el jugador de Móstoles, pero va a haber que parar porque Marcel se ha llevado un pelotazo de los de AUPA. Decíamos que España buscará su 8º título en el Europeo de los Países Bajos de 2022, aunque claro, para eso hay que disputar antes la fase de clasificación, donde España se va a medir a Letonia, a Eslovenia y al vencedor de una eliminatoria que se va a jugar entre mañana viernes y el lunes entre Suiza y Alemania. Sí, por eso te comentaba antes, ¿no?, que este partido nos viene muy bien, porque es un partido de máxima exigencia y nos permite afrontar luego la competición oficial de la mejor manera. Claro, porque ya el día 8 de diciembre España recibirá a Letonia. Efectivamente. Luego ya en la siguiente ventana, finales de enero, primeros de febrero, se jugarán los partidos contra Eslovenia y contra el vencedor de esa eliminatoria Suiza-Alemania. En la ventana de marzo habrá otros 2 encuentros y se finalizará en la ventana del 5 al 14 de abril. Donde esperamos que, como no debe ser de otra manera, en su condición de máxima favorita, España acabe primera de grupo y consiga la clasificación, como ya la tiene por otra parte para el Mundial de Letonia, que como saben quedó, de Lituania, perdón, que como saben quedó desplazado del 12 de septiembre al 3 de octubre de 2021. Pues ahí, tremendos problemas para Leo Santana ante la presión de Miguelín y de Sergio Lozano. Bien, los cambios en primera línea que ha dificultado la salida de balón al equipo brasileño, y a punto hemos estado de robar el balón y tener una ocasión. Le hubieran puesto en serios aprietos a Roncario si la llega a perder ahí la posesión Leo Santana. De nuevo Carlos Barrón, el cordobés ahí con Miguelín, salió fuera la pelota impulsada por Felipe Valerio. Vemos nuevamente, ha salido Solano y vemos otro cuarteto con Raúl Campos, el jugador referencia para jugar más de 4 y intentar poner a la defensa brasileña en línea, como lo vemos ahora, para intentar aprovechar el espacio. Circulando ahora con rapidez el balón, que balón le ha puesto ahí a Raúl Campos. Trataba de conectar con Miguelín, pero llegó antes Leo Santana, que se quitan los problemas de encima. Bien, la presión de Miguelín tras pérdida que nos hace recuperar el balón rápidamente. De momento un encuentro ya con 9 minutos, muy equilibrado el que nos están ofreciendo tanto Brasil como España, aunque es verdad que con respecto al último que jugaron allí en el Wizzing Center, se ve una diferencia de, no diré tanto de ritmo de competición en los jugadores, porque lo están teniendo en la liga, pero sí de acoplamiento, ¿verdad? Sí. No son dos equipos que estén jugando de una manera fluida. Sí, lo explicas muy bien, ¿no? Yo creo que son 2 equipos que la pandemia que estamos viviendo, pues también a los clubes, a los jugadores les está faltando cierta continuidad a veces en los entrenamientos, y también venimos de un paro largo, así que es algo lógico. Daniel Siraisi deshizo su pase. José Ruiz, el jugador catalán de 37 años, 71 partidos, 26 goles marcados ya por La Roca, otro hombre que retorna a una convocatoria, debutó en septiembre de 2010 y es otro de los grandes referentes. También estuvo en ese
premundial que se jugó en febrero. Bueno, ya han entrado 4 jugadores nuevos en Brasil que no habían participado. Marcenio, Daniel, Paradinsky y Rafa. Ahora reclamaba falta Marcenio, pero no lo considera así el árbitro. Rafael Rato, el Franza Becerra, jugador de Viñalbal y Valdepeñas, también ahí. Juega Raúl Campos, se va de Marcenio, de Daniel, perdón, pero luego no pudo alcanzar la pelota el Chorri. La verdad que a Brasil le está costando defendernos cuando está Raúl en pista, que estamos jugando más de 4 buscando el espacio, y creo que ahí Brasil está teniendo más dificultades para recuperar el balón. Ha salido también, lo veíamos ahí, a Fernando. Vemos los momentos de aparición, ¿no? Lo que hablamos, típico brasileño para intentar circular por fuera con el pívot. Marcenio ahí, picadita suave para Rafael Rato, combinando con Felipe Paradinsky. Ahora Daniel Shiraisi, el japonés que combina con Rafa Rato. Tocando de primeras ahora Brasil, que bien se fue, y ahí penalti de Adri. Sí. Claro, sobre Daniel Shiraisi. Sí, muy bien Dani, aprovechando en trayectoria el pase del giro, y la verdad que Adri, en vez de separarse y aguantar, ha intentado anticipar y ha cometido penalti. Bueno, pues vamos a ver si el León de la Mezquita, Carlos Barrón, consigue frenar a Ferrao, ni más ni menos. Vamos a ver. Ahí va Ferrao, como para pararla. Sí, la ha buscado arriba bien, pero bueno, 0-1. Creo que España, justo antes de este último minuto, se encontraba en el mejor momento del partido, y lástima el penalti. Efectivamente, cuando estaba manejando el equipo de Fede Vidal mejor la situación, ha llegado esa acción individual entre Daniel y Adri, que ha acabado con penalti. Bueno, pues cobra ventaja Brasil, que acaba de marcar el gol número 110 a España en el histórico de enfrentamientos de ambos equipos. Y atención que llega ahí la cuarta falta cometida por José Ruiz. La verdad que sí, que hay que vigilar. Encima una falta tonta, un jugador de espaldas a nuestra portería de lejos. Esas son las faltas que luego nos solemos acordar los entrenadores. Sí, los entrenadores y los jugadores. Y no para bien. 31 partidos con este de hoy llevan España y Brasil. Según la estadística oficial, 8 victorias para España, 6 empatados y 16 perdidos. Lo que pasa es que los empatados se cuentan, digamos que en el tiempo. Ahora otra ocasión de Rafa. Intentaba ahora Daniel. Paró bien Andresito. Digo que en los empatados se cuentan siempre una cosa que yo muchas veces discuto. Vale, sí. En la final del Mundial de 2008, España y Brasil empataron, ¿verdad? ¿Pero quién se llevó el título? Sí, está claro. En los penaltis también valen. ¿Quién ganó? Bueno, haciendo ese criterio, España ha ganado 10, ha habido 3 empates y 17 victorias de los brasileños, que ahora por medio de Roncaglio anulan la ocasión de Adri. Trata de irse Felipe Paradinsky, lo consigue, balón hacia Daniel Shiraisi, el tiro lo saca, córner Andresito. Sí. Bueno, las dos finalizaciones claras que ha tenido España han venido después de los pies de Adri, o sea que eso indica la importancia de Adri en esta selección. Adrián Martínez Vara, 41 partidos, con hoy ya 42, 7 goles desde que debutó en el año 2013 frente a Turquía. Adri, el jugador ferrolano. Ahora otra gran intervención
de Carlos Barrón. Decía yo que Adri, que se puede decir que de casta le viene al galgo, porque su bisabuelo ya fue jugador en el Racing y en el Deportivo. Sí, la verdad es un jugador que para el espectador es una delicia. Arsenio se la deja ahí a la volea de Rafael. Y falta. Tarjeta además para Rafael. En primera del partido. Le dio ahí a Chino. Curioso también lo de Chino y lo de Didac, porque los dos fueron convocados para jugar sendos amistosos contra Finlandia en abril de 2018. Jugaron aquellos dos partidos y nunca más se supo. Vuelven a una convocatoria ahora y vuelven los dos, además, al mismo tiempo. Es curioso, la verdad que sí. La verdad que Chino en la última... Ahí va, el manchego. La verdad que Chino, la última temporada que ha hecho en Valdepeñas ha sido espectacular. La última y la penúltima, y desde que empezaron los famosos chinazos en el Jaén Paraíso Interior, yo creo que era un clamor... Chino selección. Sí, la verdad que lo han reclamado más de una vez. Pero bueno, le ha llegado el momento y creo que se lo merece. Creo que la última temporada que ha hecho en Valdepeñas lo ha hecho muy bien y esperemos que le dé muchas alegrías a la selección. Al hombre invisible de Daniel Siraisi. Jugará España 7 minutos y medio para llegar al descanso. El gol de Ferrao, anotado de penalti, mantiene en ventaja a los brasileños con empate a 4 respecto a las faltas. Otro aspecto a tener muy en cuenta cuando todavía quedan tantos minutos de esta primera parte por jugar. Como digo, 31 partidos con hoy entre España y Brasil. El primero se jugó en 1986. Los dos últimos en febrero del año pasado, de 2019, dos auténticos partidazos en lo que se denominó el Desafío Mundial. En Cáceres, empate a 2, y luego en el Wizzing Center, en el Palacio de los Deportes de Madrid, 3-1, victoria para los hombres de Marquinhos Xavier, que ahora dirige Marquinhos Xavier. Técnico de 46 años, entrenador también en clubes de Copagril y de Carlos Barbosa. Uy, el tiro ahí de Carlos Ortiz, que ha tocado en Rafa. Sí. Vemos nuevamente ahora, ¿no?, a España con un cuarteto sin un pívot fijo, con Fernan ahora haciendo un poco de la labor de Raúl Campos, que está viniendo a hacer en los minutos anteriores. El bloqueo ahí de Fernando, salió mordida a Chino, a Andresito, perdón. Y el presidente de la federación, uno de los pocos que tienen el privilegio de estar ahí, claro, sí. No hay nada como ser el dueño de la casa. Uy, ahora el balón ahí de Felipe Paradinsky, qué problemas, nos salvó de milagro. Sí, vemos España, ¿no?, que estamos ajustando el cambio con estas apariciones por delante para evitar la circulación por fuera del equipo brasileño, y que hasta el momento nos está funcionando. Otra vez Chino combinando con Andresito, encarando ahí a Daniel, llega también al apoyo Marcenio. En la primera línea de presión se la queda Rafael. Paradinsky aprieta ahí Carlos Ortiz. Bien. Pero ha salido muy bien de la presión Brasil. Felipe Paradinsky encarando a Saura, el otro debutante. Habrá fiesta sin duda en la Unión Alberto Saura Castejón. Otro de los jugadores de Jimmy Cartagena. 5 goles lleva marcados Saura. Sí, con Córdoba, está en Córdoba. Es el segundo jugador. He dicho yo Jimmy Cartagena. Sí, por eso. La memoria que me ha fallado. Tranquilo. Está en Córdoba porque efectivamente es que es el segundo jugador del Córdoba Patrimonio de la Humanidad internacional, pero realmente el primero que lo es
como jugador, porque Jesulito lo fue, pero no cuando estaba en el Córdoba. Eso es. Para que Jesulito sí está ahora en la plantilla del Córdoba Patrimonio de la Humanidad y está haciendo también en Vistalegre unos magníficos partidos. Brasil con el cuarteto inicial, con los iniciales, ¿no? Ha empezado el partido. Sí, ahí está Diego, Ferrao, Marlon y Artur. Juega y Sergio Lozano no pudo. Se quedó a medias entre el disparo y el pase. Yo creo que ha dudado en el último momento. Vemos bien el recorte. Y bien, yo creo que ha disparado buscando el segundo palo. Sí. Pero como que él ya tenía decidido disparar y de repente ve a Andresito y le genera esa duda. Sí, Andresito se va al segundo palo, pero la verdad que ha tapado bien. Sí, llegaba Marlon bien. Eso es. 5 minutos para acabar esta primera mitad del que es el 25º partido de la era Fede Vidal. Empezó en septiembre de 2018 con sendas goleadas ante Dinamarca, 10-1 y 13-1. Bien ahí la presión de Mellado sobre Diego, que no le deja. Sí, señor. Y consigue incluso que juegue Saura. Ahí está Alberto Saura, el jugador de la Unión. Marcando ahí situación Sergio Lozano, marcando galones, que los tiene sin duda el Búfalo. 90 partidos ya jugados con la selección, 74 goles desde 2009, que hizo su primera aparición contra Tailandia. Un gol marcado este año en la Liga, pero qué golazo, ¿eh? Sí. Como la reventó ahí. Tremendo. Jugando Ortiz. Lástima. No pudo controlar ahí Saura. Se la queda Diego. La picadita hacia Ferrao, que trataba también de superar a Sergio Lozano, pero ahí lo estaba esperando su compañero de equipo. Marrón lo tumbó. Bien. Tumbó Diego. Quinta. A Saura y es la quinta de Brasil. Bueno, 5 minutitos, un poquito menos de 5 minutos para intentar sacar la sexta, siempre tan difícil de arrancar, ¿eh? La verdad que sí. Y bueno, lo que comentábamos antes, si antes nos quejábamos de la falta de José Ruiz de espaldas, pues esta otra parecía de Diego, en media pista, lejos de la portería. Jugando Mellado, y encara Diego, balón atrás hacia Sergio Lozano, media vuelta para el jugador del Barça, con Ortiz, la combinación entre el Búfalo y el Espartano, entre Lozano y Ortiz, que se ha llevado ahí un golpe de Marlon. Sí. Decíamos, Carlos Ortiz. El año que viene. El año pasado. El año pasado. Y Ortiz, que ahora se ha ido al ACCS, Asnières Villeneuve de París. Asociación Ciudadana y Cultural Deportiva. Significa ACCS. Sí, allí en compañía, entre otros, francés, de Humberto y de un tal Ricardinho. Claro, se están hinchando ahora en la Liga Francesa. Sí, y con Jesús Velasco, el entrenador. Hay tiempo muerto solicitado por Marquinhos Xavier después de este tiro lejano de el gran capitán Carlos Ortiz. 189 partidos con el de hoy, 190. Vamos a escuchar a Fede Vidal. Rápido, sobre todo a la contraria aquí. Vale, ayudamos un poquito al cierre y cuidado con los cortes. Vale. Siguiente cuestión. Cuidado en la aparición, estamos empezando a soltar. Estamos en el individual, estamos la mayoría de veces soltando. Tampoco pasa nada, ¿vale? Eso sí, el ala contraria tiene que estar más atrás. No, el ala contraria más atrás, porque si hacemos una de ahí por equivocación, ¿vale? No nos salta, me quedo luego flotando. ¿Entiendes lo que quiero decir? Si no, que cambie el de segunda línea aprieta y el primero que abra un poco. Vale. Pero tenéis claro que nos va a ganar la banda y hay que ir fuerte con el pulso. Hemos escuchado ahí las indicaciones de Fede para colocar bien. Sí, estaba comentando cómo defender la situación de la aparición por delante de nuestra primera línea. Estaba diciendo como he comentado anteriormente, que estábamos cambiando y ajustando para evitar la progresión por banda del equipo brasileño. Abren bien la pista, sin duda, los brasileños. Ahí juega Saura. El tiro lo tocó Marlon. Habrá saque de esquina. Bien, Saura. Importante ahora
Ahora que bien vendría Adolfo, Sí, también. Claro que sí. Para jugar también el 1 contra 1, intentar sacar esa sexta falta. El rebote lo coge Ferrao, trata de irse ahí de Sergio Lozano. No hay nada, no hay falta. Tampoco en esta acción de Mellado. Qué bien está jugando Mellado. Es que parece que lleva toda la vida, Sí, la verdad que sí. Es un debutante, lo mismo que Alberto Saura, y la acaba perdiendo Artur. Ante Artur se la queda Diego, presionado por el propio Saura. Balón atrás, otra vez Ferrao por la derecha, el reverso se le va desviado. Sí, qué gesto técnico más característico de Ferrao, ¿no? En el lado derecho del ataque, el dejar correr el balón para aprovechar el giro en la finalización. Lo hace 1000 veces, sabes que lo va a hacer y la de veces que le sale. Por eso es muy bueno. Eso lo que me dice es que es muy bueno. Bueno, ya ha quedado acreditado lo que veníamos diciendo desde hace un par de años, que es el mejor pívot mundial. El tiro ahora se le va ligeramente arriba a Sergio. Bien, quedan 3 minutos. Recordamos que Brasil está con 5 faltas. Y bien estas situaciones de Sergio en banda fijando 1 para 1 porque podemos sacar la sexta falta. Otra vez Ferrao. Diego ahora en situación de cierre. Artur a punto Ferrao de perderla ante Sergio Lozano. Vuelve a colocarse atrás Marlon porque ahí no podía encontrar apoyo y la quitó, se la quitó a Diego Mellado, aunque ahora ha recuperado a Arturo. Otra vez Ferrao. Bien, Carlos. Bien ahí, Carlos. Muy bien, Carlos. Magnífica la defensa, la cobertura que acaba de hacer Carlos Ortiz. Ha hecho lo contrario que ha hecho antes Adri y ante Daniel en el penalti, ¿no? Cuando ya ve que no puede anticipar, se separa y estar pendiente del giro. Qué tiro tan bueno se sacó Sergio Lozano, que le pedía ahora al árbitro falta en esa acción. Sí, vemos con el brazo toca derecho. A Artur, Artur pues le desequilibra. Pero ves, es lo que decíamos, Albert, lo que cuesta arrancar la sexta falta. Sí, la verdad que es muy difícil que en estas situaciones el árbitro marque la sexta falta. Intenta España, a poquito más de 2 minutos de llegar al descanso, intentan irse los hombres de Fede Vidal, al menos con el empate. Claro, Rafa Santos, nuevamente Leo Santana. Bloqueo Rafa Santos para que pueda jugarlo al Leo, pero no. Acabó de contactar con Diego. Balón para España. Ortiz. Coinciden los dos pivots, ¿no?, de la selección brasileña en pista, Rafa y Ferrao. Bien, Adri. Adri se la queda precisamente Rafael dos Santos. Bien, y llega bien Adri para que no pueda disparar Diego. Bueno, Adri ha hecho lo que tenía que hacer, ¿no? Fijar ahí el 1 para 1. Ha visto que ha flotado en la cobertura Rafa Santos, que estaba en el cierre, y ha buscado ese pase en diagonal al pívot. Qué lástima que no ha llegado el balón, su destino. Como le reclaman ahí. Si es falta hay que pitarla, aunque sea la sexta. El balón seguirá siendo para Brasil. Y en la defensa. Sale ahora Martolrá. Bien. Se va al banquillo Carlos Ortiz. Bien ahora Fede, ¿no?, colocando a Chino por el lado izquierdo y Adri por el lado derecho para buscar la situación de 1 para 1 para intentar sacar la sexta falta a Brasil. Quedan 82 segundos para que se siga intentando esa situación. Martolrá con Chino. Se cruza Raúl Campos. 88 partidos ya, con el de hoy 89 para el jugador mostoleño,
que lleva un total de 66 goles marcados con la selección Chino. nacional. Ahora sí, muy bien Chino, pidiendo que se vaya. Ahí hace el bloqueo Tolra. Sí, no lo ha visto Omar. Ojo, bien Adri ha aguantado. Contraataque de Brasil, pero muy rápido el repliegue de España, que está mostrando una Bien, Carlos. magnífica fortaleza defensiva, por más que ahora Ferraba haya vuelto a hacer otra de las suyas, pero otra gran intervención de Carlos Barron. Sí, muy bien el repliegue rápido, pero bueno, al final ya sabemos, ¿no?, que Ferrao de una situación que lo normal es que no sea ocasión, pues te la genera. Adri, Bien, Adri. el tiro sin problemas para Roncaglio. Últimos segundos ya de esta primera mitad. La pide Raúl. España hasta el último instante y no pudo alcanzarla Chino. Balón para España. Dice el árbitro que tocó Leo Santana. Y hay tiempo muerto. Sí. Solicitado por Fede Vidal. Sí, buen momento, quedan 5 segundos. A ver si podemos aprovechar la estrategia para empatar el partido. Qué paradón de Carlos. Sí, ha hecho ya 4 o 5 intervenciones de mucho mérito, ¿eh? Carlos, entras al saque tú. ¿Está? Zurdo Adri, te metes aquí y adentro, ¿vale? Si por lo que sea ellos colocan los dos así, ¿vale? Si se colocan así, intento hacer esto, ¿eh? ¿Vale? Y yo aquí muy abierto, sin comerme el espacio, y Leo, si viene conmigo un poquito, corta aquí, ¿vale? Si me hacen lo mismo que a Raúl, que es salir a cerrar, Sergio, control orientado y está Chino a la espalda, está Carlos. Bueno, vamos a ver si eso que siempre decimos, ¿no? El entrenador el entrenador propone y el juego dispone. ¿Cuántas veces estáis siempre ahí colocando a la gente y luego de lo dicho nada? No, la verdad que la estrategia es un aspecto del juego fundamental del juego. Ahí va la volea de Sergio y piden penalti de Marlon. Pero no lo va a dar el árbitro, está claro. Vamos a ver vamos si a la verlo. repetición. A ver, la acción ha sido muy rápida. Yo creo que le da la espalda, me parece. Me parece a mí que Juan José Cordero Gallardo, el árbitro del Puerto, ha acertado ahí. Sí, a mí me da la sensación de que Además es que luego estas situaciones son siempre tan confusas. Cuidado, qué bien. Y ahora el ¡Bien! gol. ¿De quién? ¡De Chino! Sí. Chinazo a 12 segundos. El jugador de Viñalbal y Valdepeñas pone el empate. Hablábamos de la importancia de la estrategia, ¿no? Qué bien la ha visto Adri, el pase. Y se estrena como goleador Javier García Moreno como goleador con la selección española cuando justo llegamos al descanso. No, quedan todavía 2 segundos. No, ya ha finalizado. Bueno, claro, es el desfase entre el crono y el crono oficial. Bueno, rápido resumen. Bueno, la verdad que Brasil ha tenido más ocasiones que nosotros. No es que nos haya dominado en el juego, pero sí que ha conseguido sacar más finalizaciones. Pero como siempre, creo que el equipo ha aguantado bien y al final, gracias al gol de estrategia, pues 2 goles de estrategia hemos visto. Parador de lujo. Sí, para mí Carlos ha estado a un nivel muy alto. Creo que si no fuese por él, Brasil seguramente hubiese marcado algún gol más. Pero como te digo, ¿no? Creo que es importante que intentemos dominar el juego gracias al balón, porque si conseguimos eso seguro que conseguiremos tener más ocasiones, y también lo que haremos es que Brasil sin balón no es una selección que ya hemos visto que está sufriendo, que cuando nos ponemos de 4 y atacamos el espacio pues no se sienten cómodos porque se ponen en línea, y creo que tiene que ser la lectura que tenemos que hacer. Porque es verdad que, aplicando un poco el tópico, el dominio territorial ha sido de España en la pegada de Brasil. A punto de comenzar la segunda parte, dirigen, recuerden, Juan José Cordero Gallardo del Puerto de Santa María, 42 años.
Lo tienen en imagen. Y el otro es el murciano de 43 años, Alejandro Martínez Flores. Rueda ya el balón con posesión de España, que dura muy poquito porque se va fuera de banda esa pelota. Era saque de banda, pero bueno, sacó de puerta a Roncaglio. Ahí juega Daniel, el hombre que provocó el penalti, Daniel Siraisi. Situaciones, ¿no? Que Brasil se encuentra cómodo, pues eso, circulando con Ferrao por fuera. Por eso aprovechan el cambio defensivo en primera línea para intentar circular por fuera. Raúl Campos, Sergio Lozano, Adri y Ortiz. Es decir, los mismos que salieron en el quinteto inicial. No he podido ver la portería, no sé si... Yo creo que habrá puesto a Didac, ¿no? Ahora en la segunda mitad. Lo hemos visto calentando, la verdad que la imagen no lo hemos podido ver. Pero bueno, Roncaglio sigue de portero en Brasil. Ahí la toca Adri en corto para Sergio Lozano. El pelotazo de el jugador de Alcalá de Henares, lo saca Diego Roncaglio. Qué violencia y con qué potencia, semejante al golazo que metió en la liga, ¿eh? Sí. Adri desde la esquina, balón interior, cortó Artur Guillerme de Sousa, el jugador de Uberlandia, uno de los que disputaron ese desafío mundial por parte de Brasil. De ese equipo están aquí el mencionado Artur, Marcel, Daniel, Diego, Roncaglio y Ferrao. Ahí juega Daniel Siraisi con Artur hacia adentro. Ahí el peligro siempre de Ferrao. Sí, que salió rozando el poste y efectivamente está Didac. Sí, vemos Ferrao, ¿no? Ha visto que cada vez en la primera parte que recibe el balón, como vemos ahora, Carlos se suele separar para estar pendiente de su giro. Y lo ha encarado muy rápido y cuando le das medio metro a Ferrao, pues ya sabemos cómo acaba la cosa. Otra vez se va fuera de banda el balón largo. Que buscaba a este hombre, al mostoleño Raúl Campos, que presionaba ahí a Marlon. Combina Marlon y Artur. Tiene que echar la pelota fuera. No apareció ahí Daniel Siraisi. Sí, se ha quedado, como vemos, 2-2 y ha hecho que perdiera fácil la posesión de balón el equipo brasileño. Banda. Ha pitado falta. ¿Banda o falta? Falta. Era banda y ha pitado falta. La primera de España en esta segunda mitad. Jugando de nuevo Daniel en la posición de cierre, alternando con Marlon. Ahí siempre en el pívot Ferrao. Apareció Adri para arrebatar la posesión a los brasileños. Otra vez el jugador ferrolano con Sergio, la paralela de Sergio. Que bien ahí la cazó. Vamos. Adri, que bien se zafó de Artur, que bien se ha ido ahora de Ferrao para combinar con Raúl Campos. Encara, ahora sí que se la arrebató Ferrao, se va el de Chapeco para poner siempre en aprietos a la portería rival. Aunque ahora esté su compañero Didac. Sí, bien Carlos ahí llegando al repliegue, obligando a finalizar a Ferrao con la izquierda. Con la pierna menos dominante de la Pantera de Chapeco. Trata de presionar ahora arriba Brasil. Vean. Desde la primera línea ya Ferrao y Artur consiguen arrebatarle la posesión a España. Vemos, ¿no? A Carlos a separar. Inmediatamente lo que no quiere Carlos es que le aproveche con su cuerpo el giro, ¿no? Y vemos Carlos continuamente separándose en la defensa de Ferrao. Lo que pasa es que es tan difícil defender a este hombre porque si le dejas medio metro te la lía, si te pegas a él te la lía, si te pones en el banquillo te la lía. Sí, la verdad que es un jugador con muchos recursos con el balón pisado. Hay ahora problemas de Ortiz ante Artur. Tocó en última instancia el brasileño, aunque se queja ahora al árbitro de que no había sido así.
Mellado. Bien Mellado. Bien ahí en el 1 contra 1 con Daniel. Saca córner. Siguen protestándole todavía ahí a Alejandro Martínez Flores. Gran partido Esta Mellado, situación. con Ahí qué la vamos a ver. personalidad está jugando. Sí, pues era córner, Era Sí, córner. sí, córner, claro. Balón otra vez hacia Sergio Lozano, buscando la potencia de disparo del jugador de Alcalá de Henares. Raúl Campos, Ortiz, alta de Daniel. La primera también de Brasil. Como España. No se queja Daniel de su compañero, Sergio. Mellado, Chino, hombre que metió el gol de España. El de Brasil, Ferrao de penalti. Cometido sobre Daniel Siraisi. Ahora la echó Marlon fuera de banda. Entra, me parece que es Fernando. Sí, el seleccionador brasileño ha cambiado las rotaciones, como vemos, de la primera parte. Ahí está efectivamente el de Algarinejo. Estamos viendo, ¿no?, que nuestra selección está apostando. Cuidado. Ahora Ferrao, enésimo reverso. Y vuelve a quejarse porque ahora dice, claro, que le ha tocado Didac. Está enfadado. Vaya enfado que tiene Carlos Wagner Goulart Tefillo. Muy bien Mellado, encarando todo el rato. Ferrao ahora se la quitó Diego a Mellado. Bien, Chino. La combinación con Ferrao la interceptó Chino. Juega el de Albacete, pero llegó antes Artur. Recupera la posesión Brasil. Posesión ahora ahí Chino Artur. Tiene que bajar Leo Santana. Le sale al paso Fernando, balón para España. Tocó en última instancia Rafael dos Santos. Sí, está comentando que en este inicio de esta segunda parte Fede está apostando por Raúl Campos y Fernán. Y está para intentar, yo creo, poner la defensa de Brasil en línea. Intentar para que se sienta más incómoda defendiendo. Está reservando a Solano y a Saura. No se entendieron en esa última acción Mellado y José Ruiz. Llega Marcel. Diego Enrique Zufo hacia Marcel de Mendoza Márquez. Tocó ahí Fernando. Hombre que marcó gol el partido de su debut. 10-1 ante Dinamarca en el primer encuentro que dirigió Fede Vidal. La primera convocatoria de Fede Vidal, el técnico de Jerez de la Frontera, ya llevó a Fernando. Que entonces, pues fíjate, tenía nada. Era un niño, Sí. Cuando se le llamaba Fernandito, pero yo me niego ya a llamarle. Ya no, yo creo que ya no toca. A don Antonio Fernando Aguilera Sancho ya no toca aplicarle ese diminutivo. Marcel. Ahí como está presionando ahora España. Aguanta bien la posesión Brasil. Se da la media vuelta. Rafael dos Santos, el jugador del Pozo, llegado desde Nagoya. 30 años tiene el internacional brasileño. Buena la mano ahora de Didac. Trata de salir al contragolpe España. Una situación que prácticamente no han realizado en todo el partido, los hombres de Fede Vidal, la salida a la contra. Sí, nos está costando salir las transiciones. Hemos tenido una muy clara, ¿no? De recuerdo de Sergio Lozano, que ha acabado con un disparo al segundo palo, que casi ha estado Andresito de llegar. Pero sí que son situaciones, más, eso es, son situaciones que tenemos que buscar. Hay que intentar correr con balón, vemos ahora, ¿no? En cuanto recuperemos, porque la verdad que son buenas oportunidades para crear superioridades y poder tener finalizaciones fáciles. Le faltó ahí un apoyo rápido a Mellado, tuvo que esperar, aguantar la pelota hasta que llegó Chino, y eso favoreció el repliegue de los brasileños. A ver la jugada de estrategia, ha salido Miguelín ahí hablando con Chino y con Mellado. Miguelín sí que es Miguelín porque ya tiene la marca acreditadísima. Sí. No lo vamos a cambiar nosotros ahora. Ahora ya no. El tiro de Mellado.
Martel. Salió la estrategia y apareció como un ratón Fernando para marcar el 2-1 y poner por delante a España. Qué bien, hablábamos en la primera parte, ¿no? Qué importante es la estrategia en este deporte. Los 3 goles de estrategia, uno de penalti, Sí, señor. uno de banda y otro de falta. Mira, y esta vez ha salido, lo que decíamos. Una cosa es lo que se propone y otra es lo que sale. Pues esta vez ha salido el 9º gol que marca Fernando, perdón, el 11º gol que marca Fernando en este que es su 18º partido con la selección nacional. El último lo jugó, por cierto, en diciembre de 2019. No estuvo en los partidos esos contra Brasil. Atención ahora, ahí apareció bien Sergio Lozano porque era peligrosísima la situación de Rafael dos Santos. Vemos que entra en pista nuevamente Raúl Campos. Sí, perdón, sí jugó Fernando en el desafío mundial. Fernando, Martolrá, Miguelín, Ortiz, Raúl Campos y Sergio Lozano son los jugadores que en algún momento han estado enfrentados a Brasil. Y ahí vemos la repetición, el envío de Mellado y ahí cómo le robó la cartera Fernando a su compañero de equipo en el Pozoleo, Santana, para anotar el segundo de España. Seis y medio de juego de esta segunda mitad. Bueno, vamos a ver ahora cómo altera esto la actuación de los brasileños. Ahí tenemos a Marquinhos Xavier comentando con Artur en esa última acción. Supongo que le estará diciendo: hay que estar más concentrado, no te pueden robar la cartera así como se la han robado a Leo. Miguelín tocando ahí para José Ruiz. Miguelín hacia Didac, en largo Didac, pero ahí no pudo llegar Raúl Campos. Fíjate lo que tiene ahora España ahí. Raúl Campos en su partido 89, Miguelín en su partido 100, José Ruiz en su partido número 72 y Sergio Lozano en su partido número 91. Sí, vamos, que ya llevan varios partidos de la selección. Roncaglio ahí, qué salida con tan poco criterio. Y atención a Didac. Qué bien buscado Didac. Hombre, y vaya si maneja bien esa situación Didac. Qué bien Chemi el otro día, Sí. Con ese triplete, algo que no es muy usual. Sí que se ha producido, Sí, no, y cuidado. Uy, ahora, qué mal tocó en última instancia. Es una situación que no estamos Rafael dos habituados Santos en la Liga Española, ¿no? A ver estas situaciones. Yo creo que en Brasil es una situación más normalizada. Pasa más veces. Sobre todo el juego con la incorporación del portero. O en Portugal. Aquí la verdad es que no es tan usual. El récord lo tiene Leandro. ¿Recuerdan aquel portero de Miró Martorell, de Benicarló, brasileño, que metió 5 al Cartagena en la temporada 2002? Pero ha habido también en segunda y en segunda B porteros que han marcado tripletes. No puede irse ahí Rafael dos Santos de José Ruiz. Marcel encarando a Miguelín. Ahí los dos onces de ambas selecciones. El balón es para Brasil. Diego. Marcel paralela ahí. Aparece de nuevo Rafael dos Santos combinando al centro para Diego Enrique Zufo. Leo Santana en la posición de pívot. Bien, Miguel, referencia de la que carece ahora Brasil. Hay mano, pero da la ley de la ventaja al árbitro. 3 para 2. ¡Ay! Raúl Campos no pudo con Leo Santana.
en esa situación de superioridad, la primera clara que se produce a lo largo del partido, cuando estamos a punto de llegar ya al minuto 30 de juego. Eso es lo que reclamábamos en la jugada anterior, ¿no? Qué rápido lo ha visto Raúl, incorporando el tercer hombre desde atrás, y hemos encontrado una situación muy clara. Aplicó bien la ley de la ventaja el árbitro. 4 faltas ya de Brasil por 1 de España. Y ahora va a haber tarjeta a Artur por protestar desde la banda. No sé si es Daniel. Luego ya en esta repetición que empezaba a verse antes la acción, ya tengo dudas de a quién le han enseñado la tarjeta. Sí, le ha tocado. Sí. Hay posesión de España. Sigue ahí al ataque los de Fede Vidal. Olrán corto bien hacia Miguelín. Hay tiempo muerto solicitado por Marquinhos Xavier. Claro, tiene que buscar el técnico brasileño el modo de reaccionar a esa desventaja que tiene ahora en el marcador. Estamos mostrando mucho descontrole emocional, gente. Mucho descontrole emocional. Mucho. Y hacer lo que hemos trabajado. Voy ganando, tengo arbitraje arriba. Ahora, en las que le tenga que saltar, le salto. En las que le tenga que fintar, le finto, ¿vale? Para que no sean 10, 15 opciones aquí. Que sean 5 y las vamos a defender. ¿Vale? Siguiente cuestión. En la salida de presión está de puta madre. Estamos tocando, estamos abriendo encima. Pero tengo que tener... movimentando, bota a bola lá dentro, segura pouquinho a bola volta para fora, a gente tem liberdade. Uma a gente pode ter individual, não é todas. Por que não é todas? Porque nós estamos em linha de 2 e eles estão em linha de 2 de defesa. É contra direto se eles recuperam a posse da bola. Então não dá para ser de qualquer jeito. No, estaba comentando Fede en el tiempo muerto que ahora prevé que Roncaglio se incorpore más de una vez a utilizar el portero jugador y que intenten fintar el cuándo ir o saltar cuando lo vean claro para intentar que sean las menos oportunidades posibles de defender la situación de 5 para 4. Sergio Lozano, vuelven a presionar arriba los brasileños, tremenda ahí la presión de Rafael dos Santos y de Felipe Paradinsky, que han obligado al error ahí de Miguelín. Están ahí en 34 metros, a 34 metros de su portería, ejerciendo la presión los brasileños. Bien, marca ahora. Hay mucho tráfico ahí, Marc, la paralela no puede alcanzarla el Chorri. Raúl Campos. Toca dos Santos para Marcenio, que se la devuelve ahí por la banda derecha. Ahora lo intentan por la izquierda. Marcenio, que se va arriba sin problemas ahí para que la saque Raúl Campos. Con Marcenio, que esta segunda parte no había salido. Rafael. Ahí la toca de nuevo el jugador del Barça, Marcenio Ribeiro da Silva. 33 años tiene el internacional, nacido en Campo Grande. Le estaba pidiendo a Felipe que corriera un poquito por la banda para poderle dar el pase adelantado, pero no acabaron de entenderse ahí. Ahora tirando de astucia Miguelín, echándose sobre el balón para que no pueda. Vaya dos han juntado España. Sí, fíjate. Dos ratones, dos pillos, pero bueno.
El tiro lo saca Didac, le cae ahí en los pies a Chino, trataba de progresar el albaceteño, pero acaba perdiendo la pelota entre los brasileños. Querían jugar tan rápido, sacarla tan rápido que no acabaron de entenderse ahí Roncaglio y Marcenio. No cambia en la portería Marquinhos, Me parece siempre que en este tipo de compromisos, cuando llamas a alguien, que te vas con la obligación un poco de... Es para jugar, ¿no? Para jugar, ¿no? Entre otras cosas porque si sirven para hacer pruebas estos encuentros, cuanto más pruebes a todos... Creo recordar, pues no me quiero equivocar, pero que en la anterior cita ya creo que hizo algo parecido al revés. Con Guita creo que jugó, si no jugó los 2 partidos prácticamente... En el desafío mundial, eso sí, es. Guita jugó. Creo que Roncaglio no participó. Efectivamente. Es que fíjate, con el equipazo que tiene aquí Brasil, y todavía, pues, gente como Guita, que se lesionó, fue baja de última hora, pero Leandro Lino, Gadella, Pito, Rodrigo, Fitz, Rodrigo, Mateus, Bruninho. Sí. Cuando decimos que son 2 equipazos, porque claro, en España, Juanjo, Bebe, Rafa Usín, Raúl Gómez, Adolfo, Jesús Herrero, Pola. Sí. La verdad que... Es que hay para hacer aquí... Que los seleccionadores lo tienen difícil. 3 equipos, claro. Bendito problema. No en vano, de 8 ediciones del Mundial, Brasil 5, España 2. No es casualidad, las cosas no son casualidad. Y sobre la pista, solo un campeón del mundo. El número 14 de Brasil, Rafael França Becerra. De los que siguen por aquí. Carlos Ortiz se ha quedado 2 veces como subcampeón mundial. Ahí la toca Chino hacia Solano. Falta. Y llega la quinta de Brasil ante Solano. Todavía con muchos minutos por jugar. Ahí le pisó Ferrao. Muy bien Solano, ¿no? Buscando proteger el balón con el cuerpo y le saca la quinta falta a Ferrao. El jugador de Bujalance, Francisco Javier Solano León, otro de los cordobeses que hay aquí. Hay unos cuantos. Ortiz, la diagonal hacia Solano, la interceptó Rafael. Marcenio peleando con Chino. Ferrao, y ahora la falta que cae del lado de España. Sí. Solano ante Ferrao. Sí, le gana bien la posición Ferrao a Solano. Sí. Es lo que ha pasado antes, pues al revés. Llega ahí una décima antes que el jugador cordobés. Y lo atropella. Paradinsky con Rafa. Encarando a Solano, balón para Ferrao. La sempiterna referencia en el pívot del equipo brasileño. Sacando el balón hacia Rafael. Otra vez el de Chapeco, tocó Ortiz. Sí, los últimos minutos estos de la segunda parte hemos bajado un poco la altura defensiva. Y la verdad que Brasil le está costando generarnos ocasiones con esta defensa en media cancha. Está viendo muchas menos ocasiones para Brasil, muchos menos tiros que en la primera mitad. Sí, es verdad. Pero no llamemos al mal tiempo porque ya sí, porque fíjate. Que Ferrao... Ahí está Ferrao obligando de nuevo a Didac. Albert Canillas, como seleccionador sub-19, nos va a contar ahora... ¿cuál es el próximo compromiso para tus muchachos? ¡Uy, ahora! ¡Qué llegada tan buena! Pues en enero tenemos previsto... En enero. En enero, sí. Teníamos previsto ahora en noviembre, pero no ha podido ser. Y en enero tenemos previsto 2 partidos amistosos contra Portugal en España. Todavía no sabemos dónde. Y en marzo, si todo va bien, hay la clasificación del europeo. Para intentar reeditar
ese exitazo que hubo en la primera edición del Europeo Sub-19. Fíjate, con todas las cosas buenas que se vieron en aquel torneo, ¿sabes tú con la que me quedo yo? Dime. Con la de la celebración en el restaurante por la noche entre España y Croacia. Sí, sí, la verdad que sí. De lo mejorcito que se ha visto en el mundo del deporte. Como a pesar de haber encajado, recibido 6-1 los croatas en la final, festejaron con los españoles el éxito en el torneo en general, sí, la verdad, como si lo hubieran ganado ellos. Fue un momento bastante espontáneo, que aparecían por delante de nuestro salón donde estábamos cenando con las familias, y entraron y se pusieron a celebrarlo juntos. En aquella época, que casi parece prehistoria, en la que no había burbujas y se podían juntar los equipos. Sí, nos parece muy lejano aquellos tiempos. Otra falta de España, la cuarta ya, se acerca peligrosamente también al tope de 5 el combinado nacional. Sí. La provocó, claro, Rafael. Lo que hablábamos, sí. Para mí un poco dudosa la falta, pero es que Rafa es un gran especialista. Es un especialista. Rafael Franza Becerra, tremendo a sus 37 años. Bien, Chino. Está en una quinta juventud. Estuvo ahí rápido Chino para evitar que llegara el lanzamiento de Ferrao. Le marca ahí con la mirada la jugada a su compañero. Desde la esquina de nuevo Rafa, el jugador de Viñalbal y Valdepeñas. Qué paradona ahora de Didac. Y hay falta de Rafael, clarísima, sobre Sergio Lozano. Buena ocasión para que España amplíe su ventaja. Sí. Lo que sacó ahí Didac. Muy bien, Didac. La verdad que tanto Didac como Carlos han tenido una actuación muy buena. Bueno, ahí tenemos a Sergio Lozano desde los 10 metros. Dispuesto a intentar marcar el tercero de España, el que sería su gol número 75. La guerra psicológica ahí entre Ferrao y Lozano. Está riéndose. Bueno, de árbitro, quítamelo de delante, hombre. Momento importante, ¿no? Vamos a ver, Sergio es un especialista si nos mete en tercero. Ahí está. ¡Oh! Lo paró Roncaglio. Como pueden apreciar, hay problemas en el crono que ven en sus pantallas. Anticipado, Roncaglio antes del disparo se la ha jugado a ir al lado derecho. Y ahora tarjeta, me parece que para Mon Barreiro, el segundo de Fede Vidal, o para el propio Fede. Sí, puede ser para Fede. Seguramente estarían protestando eso que tú dices, que se movió puede ser que antes de tiempo Roncaglio. Que no la distancia. Ahora sí, 7 minutos todavía por jugarse y 4 segundos. Tocando Marlon hacia Daniel Siraisi, Diego Enrique Zufo. Se la devuelve el japonés. Aparece ahora por la izquierda Marlon. El tuya mía. Y la triangulación que no le sale a los brasileños. El rebote lo acaba cogiendo Didac Plana. El de Arenys de Mar para Chino. Chino con Adri. Bien, Chino. Vuelve a presionar arriba Brasil. Vuelve a recuperar la pelota. El equipo amarillo. Ahora casi se le escapa ahí a Daniel. Paralela de Diego hacia Ferrao. El balón interior que no puede alcanzarlo Marlon. Estaba muy bien situado Raúl. Sí, estaba clarísimamente fuera. Sí. Clarísimamente fuera de la línea. Debió repetirse ese lanzamiento desde 10 metros. El balón será para España.
Lo estamos viendo, ¿no? Que le está costando a Brasil en esta segunda parte generar ocasiones, romper la defensa española en media pista. Sí, muy distinta la situación en esta segunda mitad, donde España ha sabido cortar esa artillería de Brasil que sufrió Carlos Barrón en la primera mitad. Excelente la tarea defensiva del combinado de Fede Vidal. En largo Ortiz, ahora sí la cogió. Vamos. Raúl Campos. Falta, ¿no? Claro, clarísima. Olé. Yo creo que es falta muy clara, ¿no? Diría que sí. Que ha habido contacto. Y menos mal que no metió la pierna ahí Raúl, ¿eh? Sí. Que si no, se la queda puesta. Vamos. Yo creo que es bastante clara. Contacto. Ahí el golpe del jugador mostoleño, Raúl Campos Paino. Segunda temporada en el Palma. Lleva 5 goles ya en Liga. Sí. De los que están aquí, solo Carlos Ortiz sabe lo que es marcarle, sabía, mejor dicho, lo que era marcarle un gol a Brasil. Ahora ya también se han unido a ese reducido grupo Fernando y Chino. Balón en juego de nuevo, Marlon con Diego. Tiene que sacarla atrás, fíjate dónde está Ferrao, dónde se ha venido a buscar la pelota. Carlos Wagner. Daniel, siempre perseguido por Mellado. Hace el cambio ahí con Ortiz. Vuelve a sacar la pelota, elaborando ahora Brasil, que tiene enormes problemas para realizar sus lanzamientos exteriores, cosa que no le pasó en la primera mitad. Sí, lo hemos comentado, ¿no? Le está costando mucho a Brasil generar ocasiones claras. De que una muy clara de Ferrao para romper la defensa en media pista. No puede llegar Ferrao, balón imposible para el de Chapecó. Toca Mellado de primeras, Carlos Ortiz se la dejó a Ferrao. Uy, ahora la picadita ahí que hizo Daniel, como le tocó lo justo para que se elevara el balón, sí, y no pudiera llegar ahí Didac. Qué bueno el gesto técnico, ¿eh? Sí, lo ha hecho muy bien Dani. A punto de conseguir el segundo Brasil. Pues, te diría que la ocasión más clara de esta segunda mitad, ¿verdad? Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, tiene una de Ferrao que ha parado con la cara. Ah, bueno, sí, esa también la que acaba provocando el tiro de 10 metros. Esa y esta última que hemos visto de Daniel. Diego Enrique Zufo por su zona preferida ahí, por la banda izquierda. Se va al centro ahora. Tiene apoyo, lo encuentra ahí en Marlon. La media vuelta está perfectamente controlada por Raúl Campos. Tiene que sacarla de nuevo. A Zufo se la quita Sergio Lozano, que trata de armar el contragolpe. Le llegó Marlon. Balón cruzado de Sergio Lozano. Bueno, esta defensa ahora en media pista, pues lo que te invita es eso, que cualquier robo, pues tenemos transición rápida. 3:50 para llegar al final. El último éxito de España sobre Brasil se produjo en el año 2010 en Florianópolis, no, en Anápolis. Se jugó la final del Grand Prix y marcó un golazo Carlos Ortiz, este que he dicho yo que es el único que sabía lo que era marcarle a Brasil. Tremendo. Y ganó España 2-1.
Después, en 2012, Brasil ganó la final del Mundial en la prórroga 3-2. Vamos. Y ahora el balón se le quedó atrás a Fernando. Sale Ferrao ahí, atención en velocidad. Qué bien metió el pie Mellado. Qué difícil es controlar siempre a Ferrao, pero además cuando un hombre con esa potencia que tiene el jugador del Barça, vamos a ver, ya llega en velocidad todavía más. Daniel con camiseta de portero jugador. Así es, jugando ya de 5. Brasil a 3 minutos, intentando enjugar esa desventaja. La cogió bien, Fernando. Salió muy desviado el tiro a Ortiz. Sube de nuevo Daniel Siraisi para Diego, situándose los 5 jugadores de Brasil con Ferrao, Marcel, Diego Enrique, Zufo, y aquí intentando que se olviden de él, Artur. De él llega la pelota ahora el jugador actualmente en el Benfica. Saca Marcel, entre líneas Daniel. El tiro de Artur, tocó en Sergio Lozano. En el momento sin darle posibilidad de finalización, España a Brasil. Bien, Carlos. Vuelvo a acordarme de Adolfo por segunda vez en este encuentro. Uy, ahora Daniel, lo que tuvo. Digo, me acordé antes por su capacidad de 1 contra 1 y ahora por su capacidad de hacer el salto cuando el rival juega de 5. Un especialista en el 4 para 5, Adolfo. 2 minutos y 3 segundos. Vamos a ver cómo encara España esta recta final del partido. Puede ser la 11ª victoria en el historial de sus enfrentamientos con Brasil, la 9ª que se produzca dentro de los 40 minutos de juego. O por mejor decir, sin necesidad de lanzamiento desde el punto de penalti. Didac en largo, ahí que bien la tocó Chino, pero el balón cayó en los pies de Ferrao, armando de nuevo el ataque Brasil. Se le acaba el tiempo, Sergio. Interceptó Sergio Lozano el balón peligrosísimo que buscaba Marcel. Tiene margen de faltas además sí, España. Tenemos una falta por hacer. Igualmente Didac estaba ahí atento. Vuelve a jugar de 5 el equipo de Marquinhos Xavier. Con Diego, con Daniel y con Ferrao. A la defensa Martolrà, Sergio Lozano, Carlos Ortiz y Chino. Ahí Chino controló bien ese reverso de Daniel. Tocó el jugador de Albacete, el de Viñalbal y Valdepeñas. Sigue al ataque, a punto ya de entrar en el último minuto. Sigue el ataque Brasil, el tiro de Ferrao se fue fuera. 71 segundos le quedan a este encuentro. Bien la circulación que hace que el cierre no llegue. Y bien ajustando Didac ahí la finalización de Ferrao. Bueno, pues otra vez a la carga Brasil, aunque ahí se equivocó. Y le da la posesión a España. Le dura muy poco. Sí. Ahora mismo a los de Fede Vidal la posesión. Sí, los dos últimos ataques no hemos tenido posesión y estamos regalando 5 para 4 al equipo brasileño. Va a pedir tiempo muerto Fede. Toca Marcel en corto hacia Diego. Una y otra vez. Basculando ahora el juego hacia el lado izquierdo. Daniel sacó Didac. Muy bien también Didac. Sí, muy bien, muy bien. Lo hemos comentado antes, los dos porteros la verdad que han estado a un nivel muy alto. Estamos viendo, ¿no?, cómo están buscando esa circulación por fuera para buscar la finalización de Ferrao.
En 24 partidos, bueno, con este 25 de la era Fede Vidal, España ha concedido con el de hoy 21 goles. Se empató 1 con Brasil y 3 perdidos con el propio Brasil, con Rumanía y con Finlandia en sendos amistosos. Vamos a ver cómo acaba esto, porque quedan 18 segundos. Seguirá al ataque Brasil apurando sus últimas acciones los brasileños. Ahí se le quedó aferrado atrás, juega Diego, bien, la toca Sergio Lozano, bien, y además saca una banda favorable a España, con lo cual se ha consumido ya más de la mitad de lo que quedaba. Tiempo muerto lo había solicitado Fede Vidal y lo va a aprovechar a 8 segundos, 8 o 9 segundos para llegar al final. Perdemos balón al fondo, al fondo, que saque escuchamos. Eso es. Primero, vamos a hacer el movimiento de la posición. De aquí, ¿vale? Que vaya aquí, ¿vale? Tocamos atrás, se va a quedar el pase. Si se quedan, directamente corto. Y si se queda ahí en el corte, no se la ha hecho de Irak, ¿vale? Y te colocas profundo, ¿vale? Estáis los tres. Entonces, juego profundo con Chile. ¿Está claro o no? Tú quédate aquí, pero en la portería. Lo que estoy diciendo, si hacen esto, hago el movimiento de aparición. Si no tengo, me viene muy mal, que se van a apretar. Exacto. Me voy. Si se quedan, en vez de echarla aquí, yo me voy profundo. Bueno, pues vamos a ver estos últimos segundos. No se fijen ya en la referencia del crono. Expectantes para escuchar la bocina. 8 segundos. Uy, qué balón le puso ahí Adri Chino. Se viene arriba Daniel, ahí se la quería quedar. Va a ganar España. Hoy dice el árbitro que no, que había sonado antes la bocina cuando justo iba a marcar el tercero Carlos Ortiz. Pero clarísimo el gesto de Alejandro Martínez Flores. Resultado final: España 2, Brasil 1. Un magnífico partido, al menos me ha parecido a mí, Albert Canillas. Sí, creo que en esta segunda parte España ha controlado mucho más las ocasiones de Brasil.